Apoyamos a los nuestros, incluso cuando el viento sopla en nuestra contra. Clara se mantuvo orgullosa al lado de un viejo pescador, despreciado por los ricos propietarios de Yates. Esta actitud significaba arriesgar todo lo que poseía, pero al amanecer, un enorme crucero que atracaba en el puerto revelaría una verdad extraordinaria sobre aquel hombre que se sentaba en silencio en un rincón. Hola a todos, bienvenidos a Chilger. Empecemos. Clara Moreau suspiró mientras limpiaba el mostrador del café Vue du Port. Este pequeño café junto al mar había pertenecido a su familia durante 3 generaciones, y algunas mañanas la voz de su abuelo todavía resonaba en sus oídos. Limpia el mostrador, mi niña, es lo primero que todos ven. El café estaba situado justo al borde del puerto de Port Bellevue, en la costa de Normandía. En el interior, las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, de viejos barcos de pesca y capitanes curtidos por el viento. Las mesas de madera estaban marcadas por arañazos y abolladuras, las huellas del tiempo. La campana sobre la puerta sonó. Jack Harmon entró, como de costumbre, exactamente a las 5:30 de la mañana. Se sentó en la mesa de la esquina que visitaba cada mañana antes de partir en su barco de pesca y pidió su comida habitual: café solo y tostadas. A sus 73 años, el rostro de Jack estaba surcado de arrugas, moldeadas por años en el mar y bajo el sol. Sus manos, callosas de recoger las redes, rodeaban la taza de café que Clara le había puesto delante con una curvatura permanente. «Buenos días, Jack», dijo Clara, sirviéndole el café. «He oído que el tiempo va a ser bueno hoy». Jack asintió mirando por la ventana hacia el puerto. «El barómetro está bajando. Se acerca una tormenta, quizás pasado mañana». Tomó un sorbo de café. Estas nuevas aplicaciones del tiempo simplemente no aciertan. Clara sonrió. Jack predecía el tiempo mejor de lo que cualquier meteorólogo podría hacerlo. ¿Quiere algo más con su pan hoy? La respuesta de Jack fue inequívoca. Solo mantequilla. Como ayer, como mañana. A través de la ventana, Clara observaba cómo Port Bellevue despertaba con el sol. Este pequeño pueblo costero francés había vivido de la pesca durante generaciones, pero el mar ya no era tan generoso como antes. La mayoría de los jóvenes se habían mudado a las grandes ciudades. Los que se quedaron se aferraban a su modo de vida, aunque el turismo comenzaba lentamente a reemplazar a la pesca. La mañana transcurrió como de costumbre. Hacia el mediodía, la multitud de la hora del almuerzo se había dispersado. Solo Jack permanecía en el café, garabateando en un pequeño cuaderno mientras tomaba su segundo café. En ese momento, la campana volvió a sonar. Clara levantó la vista. El grupo que entró definitivamente no era el tipo de clientela a la que estaba acostumbrada. 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos con lujosa ropa de marinero. Y la llevaban, como si fuera la primera vez en su vida que veían agua de mar. Tenían esa mirada familiar de gente acostumbrada a conseguir lo que quiere. «Una mesa para 5», dijo el hombre más alto, como si diera una orden. Su mirada recorrió el café de un extremo a otro, con un toque de juicio mezclado con curiosidad. Clara señaló la mesa vacía junto a la ventana. «Por favor, siéntanse como en casa». El grupo continuó hablando, sin molestarse en bajar la voz, mientras se sentaban en sus sillas. «Richard, tenías razón sobre este lugar», dijo una de las mujeres, pasándose la mano por su cabello con mechas. «Es absolutamente perfecto. El ambiente auténtico es maravilloso. Toda la ciudad está esperando a ser explorada». El hombre Richard asintió, mirando por la ventana hacia el puerto. Toda la costa podría ser completamente rediseñada. Boutiques de lujo en lugar de estos viejos y decrépitos almacenes. Un verdadero puerto deportivo en lugar de estos muelles desordenados. Imagínenselo. Clara intentó no reaccionar a lo que oía mientras se acercaba a la mesa con los menús en la mano. Ya había oído conversaciones así antes. Los inversores llevaban años fijándose en Port Bellevue. Con su puerto profundo y natural y sus paisajes de postal, era un verdadero imán. «¿Qué les gustaría beber?», preguntó Clara, manteniendo su sonrisa profesional. «¿Tienen agua con gas, San Pelgro?»,
preguntó una de las mujeres, apenas mirando a Clara. Tenemos agua del grifo y té helado, respondió Clara con el mismo tono tranquilo. El rostro de la mujer se ensombreció ligeramente. Vale, entonces tomaré té helado, pero sin azúcar. Cuando Clara regresó con las bebidas, Richard ya se había convertido en la estrella. Sus conversaciones se extendían por el pequeño café. El Club de Yates de Port Bellevue suena genial, ¿verdad? Nuestros miembros invertirán tanto dinero que los lugareños nos adorarán en un año. Estos pueblos de pescadores en decadencia no reconocen su riqueza hasta que se la mostramos. Clara notó cómo Jack se movía incómodo en su silla. No le gustaban las conversaciones ruidosas. ¿Cuál es su plato del día?, preguntó Richard cuando Clara puso las bebidas en la mesa. Sopa de pescado y pan de pueblo, dijo Clara. Hecho fresco hoy. Supongo que el tipo de allí tiene lo necesario para ello, ¿verdad?, dijo la segunda mujer, señalando a Jack y riendo. Espero que se haya lavado las manos. El hombre a su lado se rió. ¿Qué es ese olor? ¿Viene de él o de la naturaleza de este pueblo de pescadores? El rostro de Clara se enrojeció de repente. Estaba a punto de decir algo cuando Richard intervino con un ligero movimiento de mano. Oh, Diane, ese es el encanto de este lugar. Texturas locales auténticas. Luego se dirigió a Clara. Pero una vez que nuestro proyecto de puerto deportivo comience, probablemente tendremos que establecer algunos estándares. ¿Entiende, verdad? Clara apretó más fuerte su cuaderno. ¿Están listos para pedir? ¿O necesitan más tiempo? Creo que necesitamos un poco más de tiempo, dijo Richard con una sonrisa que él consideraba notablemente encantadora. Por cierto, soy Richard Thornton, Thornton Development Group. Recuerde este nombre. Pronto será crucial para el futuro de su pequeño café. Cuando Clara se acercó a la mesa de Jack, la mirada del viejo pescador se cruzó con la suya. Los buitres empiezan a volver, murmuró casi inaudiblemente. Clara asintió. Como siempre, Jack había resumido la situación en una sola frase. Cuando regresó al mostrador, Clara no sospechaba que en solo 24 horas su comprensión de esta ciudad y todo lo que sabía sobre el viejo que se sentaba en silencio en el rincón cambiaría radicalmente. Mientras llenaba la cafetera, la voz de la mesa junto a la ventana se volvió repentinamente desagradable. Viejo!, gritó alguien del grupo de Richard. ¿Cuál fue el pez más grande que has pescado en esa lata oxidada? Clara giró la cabeza. Se estaban riendo de Jack, pero Jack los ignoró, concentrándose en su cuaderno. «Te estoy hablando a ti, lobo de mar», insistió el hombre. «¿No puedes oírme con ese olor a pescado?» Jack finalmente levantó la cabeza. Su rostro era inexpresivo. Ningún músculo se movía entre las líneas dibujadas por el viento y la sal. «Le oigo muy bien». «Bradley, déjalo en paz», dijo una de las mujeres, pero con una sonrisa burlona. «Bueno, solo estoy haciendo amigos con los lugareños», se rió Bradley. «Y viejo, ¿ese barco realmente flota o absorbe agua como una esponja?» Jack se levantó lentamente, cogiendo su cuaderno. Lo dejó pieza por pieza sobre la mesa, como siempre, y se dirigió a la puerta sin decir palabra. Ni una sola palabra. «¿Qué pasa? ¿He ofendido a las almas sensibles de Port Bellevue?», le gritó Bradley riendo a sus espaldas. Eso fue demasiado para Clara. Se acercó a la mesa y se interpuso entre Jack y los visitantes. «Este hombre, del que se están burlando», dijo con voz tranquila, pero con una ira interna claramente audible, «sabe más sobre el mar de lo que ustedes jamás sabrán. En lugar de menospreciarlo, deberían respetarlo». De nuevo el silencio se apoderó de la mesa. Todas las miradas se dirigieron a Clara. Richard fue el primero en recuperarse. Su sonrisa ahora era fría. «Parece que se toma muy en serio los sabores locales», dijo. «En Port Bellevue juzgamos a las personas por su carácter, no por el tamaño de su cartera», dijo Clara, enderezándose. «Jack ha venido a este café desde antes de que yo naciera. Y mucho después de que ustedes se hayan ido, él siempre será bienvenido aquí». El rostro de Richard se endureció. «Entonces, creo que no sabe con quién está hablando», dijo Richard fríamente.
Nuestro grupo de desarrollo presentará pronto planes al ayuntamiento que cambiarán por completo este puerto. Todos los comerciantes de la ciudad ya están haciendo cola para formar parte del futuro que imaginamos. Miró significativamente alrededor del café. Sería una pena que este pequeño y encantador café se quedara atrás cuando soplen los vientos del desarrollo. Jack estaba de pie en la puerta, observando la escena en silencio. Un nudo se formó en el estómago de Clara. Para este café, que ya luchaba por sobrevivir, ser excluido de un proyecto portuario de esta magnitud sería una sentencia de muerte. Pero cuando vio el rostro orgulloso y conmovido de Jack, una ola de determinación la invadió. Si lo que usted llama desarrollo es irrespetuoso con aquellos que han dedicado su vida al mar, entonces quizás no necesitemos el progreso que usted trae, dijo ella. Un tenso silencio se apoderó del café. Los otros clientes habían dejado sus platos a un lado y observaban la escena. Creo que hemos perdido el apetito, dijo Richard finalmente, levantándose. Dejó un billete de 50 euros sobre la mesa. Quédese con el cambio. Me será útil. De camino a la puerta, se detuvo y se giró hacia Clara. Ha cometido un grave error hoy. No dejaré de mencionar la hospitalidad del Café Vue du Port en mi presentación ante el ayuntamiento la próxima semana. Después de que se fueran, hubo un momento de silencio en el café. Jack se acercó al mostrador y miró a Clara. No deberías haber hecho eso, dijo en voz baja. No valía la pena por mí. No lo hice solo por ti, dijo Clara, porque alguien tenía que oír esas palabras. Jack hizo una pausa, observó su rostro y luego asintió. Se acerca una tormenta, seguro, dijo, y Clara no estaba segura de si seguía hablando del tiempo o de otra cosa. La campana sonó suavemente cuando Jack salió, pero Clara aún no lo sabía. Una simple defensa de un viejo pescador sería el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que sacudiría la ciudad de Port Bellevue. Esa noche, después de cerrar la tienda, Clara llamó a su madre en Florida. Se había jubilado allí hacía 5 años. No tenías que haberte esforzado tanto por el viejo Jack, dijo su madre cuando Clara le contó los acontecimientos del día. Ya ha pasado por muchas tormentas causadas por gente rica con grandes palabras. No estaba bien, mamá. No lo respetaron, como si no fuera nada. Su madre guardó silencio por un momento. ¿Te he contado alguna vez sobre el Atlantic Star, el crucero que casi se hundió en 1989? ¿Qué pasó? Jack estaba allí, dijo su madre simplemente. Pero nunca lo dice. Nunca ha hablado de ese incidente. Nunca ha buscado elogios. El corazón de Clara pareció detenerse por un momento. ¿Jack? ¿Nuestro Jack? ¿Cómo que estaba allí? Tu abuelo me lo contó, dijo su madre. El barco de pesca de Jack fue el primero en llegar al barco, que había perdido la propulsión en aquella tormenta y estaba a la deriva. Desafió olas 3 veces más altas que habrían hecho zozobrar a la mayoría de los barcos. Salvó tantas vidas ese día. Clara estaba atónita. Entonces, ¿por qué nadie habla de ello? Porque Jack no quería, dijo su madre. Siempre decía que solo hizo lo que había que hacer. A partir de ese día, empezó a retraerse. Cuando colgó, la cabeza de Clara estaba llena de preguntas. El hombre silencioso que había conocido toda su vida, resultó que había estado ocultando algo extraordinario durante años, pero la verdadera magnitud del heroísmo de Jack Harmon sería revelada a toda la ciudad en pocas horas. Esa noche, el sueño de Clara fue fragmentado e inquieto. Sus sueños estaban llenos de barcos sacudidos por olas gigantes y tormentas oscuras. A la mañana siguiente, Clara abrió el café más temprano de lo habitual. Mientras arreglaba las mesas, algo llamó su atención al mirar por la ventana. El puerto, que normalmente estaba tranquilo al amanecer, estaba extrañamente animado esa mañana. Muchos barcos pequeños navegaban en el mar. Clara parpadeó, miró de nuevo y se quedó helada. Allí, en la bahía, un barco enorme brillaba bajo la luz de la mañana. Su casco blanco relucía bajo la luz del sol. Clara salió a la pequeña terraza del café para ver mejor. No era un barco cualquiera, era un crucero y uno muy grande. El nombre.
La inscripción en el casco la golpeó de repente en el corazón. Atlantic Star 2, el sucesor del barco del que había hablado con su madre la noche anterior. Pequeños botes de pasajeros llevaban a la gente del barco a tierra. Entre ellos, Clara pudo distinguir a hombres con uniformes de la marina y pasajeros con ropa elegante. Pero lo más extraño era que no se dirigían al centro de la ciudad ni a las zonas turísticas. Iban directamente al modesto muelle donde estaba amarrado el pequeño barco de Jack. La garganta de Clara se cerró, porque justo en ese momento Jack había aparecido en el muelle. Era la primera vez que lo veía sin su clásica ropa de pescador. Llevaba una sencilla chaqueta azul marino con una pequeña cinta en la solapa. Un oficial de alto rango, obviamente uno de los recién llegados del crucero, fue el primero en unirse a Jack. Se dieron la mano. Luego, mucha gente empezó a hacer fotos. La mirada de Clara se desvió hacia adelante. Richard Thornton y su tripulación observaban la escena desde su propio yate, con una expresión de incredulidad mezclada con asombro en sus rostros. Clara no pudo soportarlo. Clara cerró la puerta del café y corrió hacia el puerto. Cuando llegó al final del muelle, vio una pequeña multitud reunida. Jack estaba rodeado de oficiales uniformados y pasajeros elegantes. Muchos de ellos le daban la mano por turnos, y algunos incluso lo abrazaban. ¡Clara!, oyó una voz. Se giró y vio al capitán del puerto, Martin, acercándose a ella. «Martin, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, con el corazón todavía latiendo deprisa. «¿No lo sabías?», se sorprendió Martin. «El Atlantic Star 2 está en un viaje conmemorativo, siguiendo la ruta del Atlantic Star original. Siguen la misma ruta que casi se hundió hace 30 años. Pidieron un permiso especial de atraque la semana pasada. Dijeron que planeaban algo sorprendente». «Entonces, ¿qué tiene que ver Jack con esto?», preguntó Clara, empezando a entender lo que estaba sucediendo. Martin la miró seriamente. «¿De verdad no lo sabes? Más de la mitad de esta gente sigue viva gracias a Jack. Cuando el Atlantic Star perdió la propulsión en esa tormenta, todos los demás barcos de la zona se retiraron. Dijeron que era demasiado peligroso. Pero Jack dirigió su arrastrero directamente al corazón de la tormenta. Hizo 3 viajes de ida y vuelta en las horas previas al hundimiento, evacuando a los pasajeros». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Las palabras de su madre de la noche anterior adquirieron un significado mucho más profundo. «Un barco de pesca no puede evacuar un crucero entero», dijo casi para sí misma. «Por supuesto que no», dijo una elegante dama de pelo gris detrás de ella. Clara se giró. Pero Jack les mostró cómo acercarse a los botes salvavidas. La guardia costera no se atrevía a acercarse demasiado por las rocas y la corriente. Pero Jack, él conocía estas aguas mejor que nadie. Si no los hubiera guiado, habríamos perdido a todos a bordo, no solo al barco. Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Yo estaba en ese barco, con mi marido. Era nuestro aniversario. Se fue la luz, el barco empezó a escorar. Pensamos que íbamos a morir. Entonces, de repente, apareció un pequeño barco de pesca. Así, sin más, entre esas olas gigantes». La mujer señaló a Jack. Él estaba allí, una roca en medio de la tormenta. Ayudaba a la gente como si les ayudara a subir al muelle en un día tranquilo. Nunca entró en pánico, nunca dudó. Siempre decía lo mismo: «Las damas primero, cuidado con el escalón, cuidado con el escalón». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Todos esos años, y no había dicho ni una palabra. Este hombre silencioso, que bebía su café solo y comía su pan con mantequilla, había salvado cientos de vidas, y no se lo había contado a nadie. A lo largo de la mañana, los pasajeros y la tripulación del barco pasaron tiempo en el muelle con los lugareños. Las conversaciones comenzaron, se compartieron recuerdos, y todos repetían lo mismo. Durante años, Jack no había exigido ningún reconocimiento u honor por su papel en este rescate. Había rechazado repetidamente medallas y premios. Regresó en silencio a Port Belvoir y reanudó su pesca, sin volver a hablar de su experiencia.
Al mediodía, el Café Vue du Port estaba más lleno que nunca. Oficiales de cruceros, pasajeros elegantes y lugareños curiosos se agolpaban. Clara nunca había visto el pequeño café tan lleno. Una anciana le cogió la mano para servirle el café. Estábamos de luna de miel, dijo con lágrimas en los ojos. Mi marido y yo estábamos aterrorizados. El barco escoraba y los botes salvavidas de nuestro lado no podían ser arriados. Entonces apareció un barco de pesca, y este hombre, su Jack, estaba allí, una roca en medio de la tormenta, incluso cuando las olas golpeaban su proa. Repetía una y otra vez las damas primero, continuó la mujer. Ayudaba a la gente a subir al bote. Nunca pareció tener miedo. Clara miró alrededor del café. Jack seguía rodeado de admiradores, pero parecía visiblemente incómodo con la atención. El capitán del Atlantic Star 2 estaba de pie en el mostrador. Se dirigió a Clara. Intentamos honrar al señor Harmon hace 30 años, dijo. Rechazó todas las invitaciones, todas las ceremonias. Cuando planeamos este crucero de aniversario, decidimos llevarle la ceremonia a él. No le gusta la atención, dijo Clara, secándose las lágrimas. El capitán asintió. Normalmente, esos son los mayores héroes. Cuando llegamos a su capitanía de puerto para atracar, no esperábamos encontrar a otra persona defendiendo a Jack Harmon. Sonrió. Esa discusión con esos marineros de ayer, se habla de ello por todas partes. Al parecer, en Port Bellevue se ha convertido en una tradición defender a Jack Harmon. La campana sonó. Clara levantó la vista. Richard Thornton y su tripulación habían entrado en el café. Se quedaron un momento mirando a su alrededor. El ambiente en el café había cambiado. La multitud era amable y respetuosa. Y lo más importante, el hombre al que habían ridiculizado el día anterior, ahora era honrado abiertamente por gente mucho más importante que ellos. La arrogancia en el rostro de Richard dio paso a una expresión de asombro y vergüenza. Cuando sus miradas se encontraron, Clara asintió ligeramente, como si fuera un cliente más. A lo largo de la tarde, Clara notó al grupo de marineros que se quedaba en el café. Escuchaban cómo la gente contaba historias sobre Jack y el rescate. Sus rostros mostraban una mezcla de vergüenza y admiración. Estaban descubriendo la verdadera identidad del hombre que habían despreciado el día anterior. Al caer la noche y el capitán del Atlantic Star 2 se levantó de nuevo. Esa noche, cuando el capitán del Atlantic Star 2 anunció una cena a bordo en honor a Jack y algunos lugareños, Richard Thornton se acercó al mostrador. «Les debo una disculpa a usted y al señor Harmon», dijo en voz baja. «No sabíamos nada». Uno debería ser capaz de mostrar un mínimo de respeto a alguien sin necesidad de saber que es un héroe, le interrumpió Clara con voz clara y tranquila. Richard asintió lentamente. Tiene razón. Será una lección que recordaré el resto de mi vida. Hizo una pausa. Tendremos que reevaluar nuestros planes de desarrollo. Esta ciudad tiene un legado que preservar, no solo que explotar. Esa noche, mientras Clara y Jack estaban de pie, uno al lado del otro, en la cubierta del Atlantic Star 2, contemplando el brillante Port Bellevue, Clara finalmente hizo la pregunta que la había estado atormentando todo el día. ¿Por qué no se lo contaste a nadie? Jack se encogió de hombros, visiblemente incómodo con la pregunta. No hice nada especial, solo hice lo que había que hacer. Salvaste cientos de vidas, Jack. Eso es especial. Jack la miró directamente a los ojos. Cualquier otro residente de Port Bellevue habría hecho lo mismo. Conocemos estas aguas. Sabemos de lo que son capaces y cómo mostrarles respeto. Luego hizo una pausa e inclinó ligeramente la cabeza. Como ayer, te defendiste por lo que era correcto. Lo mismo. Clara quiso decir que no era lo mismo, pero había tanta sinceridad en la mirada de Jack que se quedó en silencio. Para él no había diferencia entre mostrar respeto a alguien y salvar una vida en una tormenta. Ambas cosas eran necesarias. Más tarde esa noche, mientras regresaban a tierra en un pequeño transbordador, Clara vio al grupo de Richard Thornton observándolos desde la cubierta del yate. Ese lujoso yate, que el día anterior parecía tan magnífico,
parecía un juguete al lado del Atlantic Star 2. A la mañana siguiente, Port Bellevue despertó en un mundo diferente. Este cambio no se debió al proyecto del puerto deportivo ni al desarrollo económico. La ciudad fue sacudida por la aparición de un héroe que no había reconocido durante 30 años. Incluso antes de que se abriera la puerta del café, Clara recibió un sobre. Llevaba su nombre. Dentro había una invitación oficial para incluir el café Harbor View en los planes del nuevo puerto deportivo como centro de la auténtica cultura local. El sobre iba acompañado de una breve nota. ¿Podría ayudarnos a organizar un evento marítimo que honre el patrimonio pesquero de Port Bellevue? Esa tarde, cuando el Atlantic Star 2 zarpó del puerto, sonó una larga sirena. Era un saludo a Jack y a la ciudad. Jack estaba sentado en su mesa habitual en la esquina. Su expresión era indescifrable. Cuando el barco desapareció, sacó el pago de su bolsillo, lo dejó sobre la mesa y se dirigió en silencio a su arrastrero. Algunas cosas nunca cambian. 2 días después, en una reunión del ayuntamiento, Richard Thornton presentó un plan de desarrollo completamente revisado. La idea de demoler los viejos almacenes y muelles había sido descartada. En su lugar, concluyó su discurso con un apasionado alegato. Lo que hemos visto esta semana nos ha recordado que el verdadero valor de Port Bellevue no reside en sus propiedades. Reside en su gente y en su profunda conexión con el mar. Nuestra empresa de desarrollo se siente honrada de contribuir a la preservación de este patrimonio mientras ofrece nuevas oportunidades económicas a esta comunidad. Clara, sentada en la última fila del ayuntamiento, se encontró con la mirada de Jack, que estaba sentado en la esquina opuesta. El viejo pescador bajó la cabeza, con una ligera sonrisa en los labios. En los meses siguientes, Port Bellevue cambió de verdad, pero no de la manera que al principio parecía amenazante. El nuevo proyecto de desarrollo avanzó incorporando las estructuras existentes en lugar de demolerlas. Estas estructuras anticuadas pero con alma se conservaron, solo se modernizó su funcionalidad. El Café Butte du Port se amplió ligeramente, pero no perdió nada de su esencia, su ambiente cálido y acogedor. Uno de los viejos almacenes se convirtió en un pequeño museo marítimo. En el centro de este museo, que recorre la historia pesquera de la ciudad y su relación con el mar, había una modesta sala dedicada al rescate del Atlantic Star, a pesar de las objeciones de Jack. La exposición mostraba una fotografía del joven Jack Harmon, de pie en un barco de pesca, rodeado de olas gigantes, listo para ayudar a los pasajeros. La foto fue tomada por uno de los pasajeros y donada al museo. Los visitantes de Port Bellevue ahora preguntaban a menudo, ¿está aquí el pescador que salvó ese enorme barco? Como siempre, Jack evitaba el centro de atención. Mantuvo su rutina diaria como si nada hubiera cambiado. Pero a veces, cuando los niños pequeños se acercaban tímidamente a su mesa, contaba historias sobre el mar, no sobre sí mismo. Hablaba del océano, su poder, su belleza, sus peligros y las bendiciones que ofrecía. Clara guardaba una foto especial detrás del mostrador. El momento en que Jack le dio la mano al capitán del Atlantic Star Dome, el momento en que miró 30 años de oscuridad con esa mirada familiar, el momento en que se dijo a sí mismo, no era necesario. Cuando los nuevos visitantes le mostraban la foto y preguntaban, Clara respondía, el hombre de esta foto era solo un pescador corriente. Hizo algo extraordinario. Luego continuó su vida con toda tranquilidad. No esperaba elogios. No pidió ninguna medalla. Y cada mañana a las 5:30, Jack Harmon volvía al café, bebía su café solo con tostadas con mantequilla y predecía el tiempo con más precisión que cualquier aplicación. Su nobleza silenciosa era un recordatorio constante para Port Bellevue. Los verdaderos héroes no siempre llevan uniforme, ni buscan el centro de atención. A veces simplemente hacen lo que hay que hacer y luego vuelven al trabajo como si nada hubiera pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. No olvides ver el video que se está reproduciendo ahora mismo. No querrás perdértelo. Hasta pronto con la próxima historia.